Como les decía anteriormente, lo que sucede con estos rezos, explica la Cábala, que los primeros dos rezos pueden ser interceptados por los guardianes, por esos ángeles que están mirando la pureza de su rezo. O sea, que algunas veces su rezo llegará porque no tiene alguno de estos entes negativos que van pegados al rezo. En cualquiera de estos rezos, ya sea el de Moshe o el de David, no están exentos para subir directamente al cielo. ¿Por qué ocurre con el rezo del pobre? ¿Qué es lo que ocurre en ese rezo? Este es el único rezo que llega directamente al Eterno y se salta a los guardianes, o sea, pasa directo. ¿Y por qué es eso? Le explicaré lo siguiente. Es porque una persona pobre, vamos a verlo en literal, para que después lo podamos poner espiritualmente. Es porque una persona pobre, viéndolo literal, está en un estado que la sociedad lo mira con mucho juicio y lo menosprecia. Este tipo de persona, por estar en esa condición, tiene un corazón roto. No tiene de qué enorgullecerse. Por lo mismo, nada que le genere ego. O sea, no tiene nada. Está con el corazón deshecho. Ahora ponemos esto en lo espiritual y vamos a ver los resultados. Por ese motivo el rezo del pobre llega directamente porque no tiene ese problema. ¿Por qué no tiene ese problema? Porque si vemos el Tejelín 51, ahí habla de un corazón contrito y humillado, que el Eterno jamás desprecia. Entonces, cuando ese rezo se hace, va directo completamente al Eterno. Hay una frase muy sabia del Rab Brasley y dice así: no hay nada más completo que un corazón roto. Y yo lo creo así, porque en el momento que algo se nos rompe, o sea, se nos rompe el corazón, entramos en un estado de humillación, sin ego, sin orgullo, y es un momento de pureza. Yo les voy a explicar algo muy rapidito. Cuando a mí me dijeron que yo tenía una enfermedad terminal que empieza con C, caray, se me rompió el corazón. Yo dije, ¿qué es esta barbaridad? ¿Cómo yo voy a tener esa enfermedad con C? Y voy a quedar completamente sin habla, voy a quedar destruida. Y me hice tantas preguntas y recordar cómo me sentía, rota, humillada, defraudada. Ahí no había orgullo. Y es algo tan delicado al nivel emocional que hay otra clase de conexión y se las voy a decir. Les voy a instar que lean el Tejelín 102 del 1 al 4. Ahí es la oración del pobre. Dice: oh Adonai, oye mi oración, deja que mi clamor por ayuda llegue a ti. No escondas de mí tu rostro cuando estoy en tal aflicción. Vuelve tu oído hacia mí cuando yo clamo. Sé pronto en responder, porque mis días se están desvaneciendo como el humo. Mis huesos se queman como un leño.
Estoy golpeado y marchito como la hierba, y mi corazón se ha secado. Olvido de comer mi pan. Y esta frase es hermosa, cuando dice olvido de comer mi pan. En sí, esta oración es la oración del pobre. Recordemos que el aliento del alma son las letras hebreas. En el versículo 4 dice que se olvidó de comer el pan. Pero no es que se olvidó de comer el pan literalmente. Esto significa que él se alejó de los secretos de la Torá. Ahora leemos las primeras frases que se conectan con otras en la Torá. El versículo 2 dice, no escondas de mí tu rostro. Esto nos recuerda lo que dice Devarim o Deuteronomio 31. En esta porción habla de lo mal que se había portado el pueblo de Israel. En el verso 17, en la parte A, dice que él encubrirá su rostro por todo lo malo. En Devarim 31 hay una especie de predicción de lo que pasará en el futuro, mostrando las grandes fallas del pueblo. Y por eso tapa su rostro nuestro amado Rey, santo y poderoso. ¿Saben por qué tapa su rostro? Por pudor, para no mirar los desastres que hace su pueblo. Y por eso podemos mirar en el Tejelín 102, cuando dice, no ocultes de mí tu rostro. Cuando nosotros decimos, no ocultes de mí tu rostro, ese es el pobre, el quebrantado de espíritu, cuando le dice al Eterno, no quiero que ocultes tu rostro, mira todas mis fallas, mis desvergüenzas, todo lo que yo he hecho, te he fallado. Él está en un estado de transparencia, de pureza. Y ahí nos conectamos con el rezo del Ana Bejoa, cuando dice, Yodea Talomot, conocedor de misterios. Esto quiere decir Yodea Talomot, conocedor de misterios. Pero leamos la última estrofa del rezo de Ana Bejoa. Dice, Shabbatenu kabel ushmasta akatenu Yodea Ta'alumot. Aquí habla de un estado en que el ser humano se dirige al Eterno con mucho sufrimiento, con un grito de desesperación. Y ahí le dice, conocedor de misterios, como en el Salmo 102, en la oración del pobre, donde le dice, no cubras tu rostro y mírame, tú eres el conocedor de misterios. Cuando hablamos de esa expresión conocedor de misterios, hablamos de Él. Es lo único que conoce, es el único que conoce nuestra alma en toda su plenitud y actúa en su inmensa misericordia. Nos perdona conociendo las profundidades de nuestra infinidad. Claro, está que debemos de reparar. ¿Qué es reparar? Es el tikún. Y lo más importante es entender que ese rezo se hace en el estado emocional del pobre. Número 1, ¿cómo es ese estado? Estar en un estado de transparencia, de humildad, con un corazón roto, con un corazón humilde, humillado delante de su presencia, que llegue al Eterno, saltándonos todos esos guardianes. Me gustaría tocar ese punto de lo cual estamos viviendo hoy. Nosotros identificamos a los oscuros, a los malos, a los que planean mal para nosotros y los señalamos, lo juzgamos. Mira que él me hizo daño, es un esto, es el otro, mira que aquí, mira que allá, y lo juzgamos.
como si nosotros fuéramos los buenos de la película, caray. Y somos sus víctimas. Pero les aconsejo que antes de estar juzgando al otro, debemos mirarnos a nosotros mismos, porque lo que vivimos empieza por nuestra actitud, esa actitud que irradiamos hacia el mundo. Y no nos damos cuenta que cuando estamos con mucho orgullo y ego, todos estos entes parasitarios están pegados a nosotros, haciendo una barrera, una muralla, tapando la comunicación con el Eterno y no dejándonos llegar a Él en sus oraciones, en su rezo, en las plegarias. Por eso somos el pueblo de Israel, que significa llegar directo a Dios, pero no podemos llegar a Él por cómo estamos. Pero teniendo todos estos parásitos, no podemos llegar. Aunque querramos, no podemos llegar. Primero debemos dejar de alimentar a estos parásitos para poder llegar libremente al Eterno. Trabajemos con nosotros mismos para poder retornar al Eterno con pureza de corazón. Cuando logremos esto, seremos inmunes a lo que venga, porque ya no habrá por dónde atacarnos. Y nuestras oraciones, nuestro rezo, nuestras plegarias serán respondidas sin tener ningún obstáculo. Pongámonos delante de su presencia con corazones contritos y humillados. Leamos el Salmo 91. Pongamos los primeros versículos del Salmo 102, del 1 al 4. Leámoslos, humillémonos delante de su presencia. Limpiémonos para que no tengamos obstáculos y esas oraciones sean respondidas en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Shalom.